habrán entendido la trascendencia que tiene, y ahora en la práctica estamos nosotros ya iniciando también a hacer una revisión general y un ejercicio de cómo se formula un proyecto social, ¿verdad? Hoy día vamos a tocar también un tema de mucha importancia, que es el proceso de integración de personal, ingreso, orientación, capacitación y evaluación, ¿no? Este seminario, en esta primera parte, está a cargo de vuestras compañeras Karen Liz Gómez Yance, Alexa Torres Ochoa y Emma Poma Zulca. Vamos a darles la palabra para que puedan empezar con su exposición, ¿no? Adelante, ¿están listas? Sí, profesora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a exponer sobre el tema del proceso de integración de personal, ingreso, orientación, capacitación y evaluación. Voy a presentar la pantalla, profesora. Muy bien. Compañeros todos en general, muy buenas tardes. Bueno, nos toca exponer sobre el tema del proceso de integración de personal, ingreso, orientación, capacitación y evaluación. Voy a dar inicio con la exposición. La siguiente diapositiva. Ya. Análisis y diseño de puesto. Cuando hablamos de análisis y diseño de puesto, estamos hablando, es el conjunto de todas aquellas actividades desempeñadas prácticamente por lo que por una única persona, que pueden ser consideradas en un concepto unificado y que ocupan un lugar de manera formal en el organigrama o en este caso, en el puesto de trabajo, ¿no? También nos dice que es básicamente una enumeración por escrito de los principales aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. En lo que es análisis de puesto, em, el análisis de puesto de trabajo a menudo nos da trabajo y da explicaciones la descripción del puesto de trabajo y la especificación, en este caso, em, de los requisitos que son necesarios en un puesto de trabajo, ¿no? Em, eh, es- ¿Podría pasar, compañera? Ya. Bien, la estructura del análisis de puesto. En este caso vamos a ver los requisitos, ya sea intelectuales, físicos, que debe tener un ocupante para desempeñar, en este caso exitosamente, en un puesto de trabajo, cuáles son las, en este caso, sus responsabilidades o las diferentes actividades que un puesto de trabajo le impone a un trabajador, ¿no? Bien, los primeros que son los requisitos intelectuales, las cuales, dentro de esto, los requisitos siempre va a permitir, en este caso, la escolaridad, que es algo indispensable, pero ya esto va de acuerdo al nivel de puesto que uno va a escalar o va a trabajar, ¿no? Experiencia, que nos pide también, que es un requisito fundamental en todo tipo de puesto. La adaptabilidad al puesto, con qué facilidad ese trabajador se adapta a su entorno, el ambiente, ¿no? Iniciativa requerida. em, y todas las aptitudes requeridas. Siempre en este caso se ve las cualidades o las habilidades que tiene el postulante para ingresar en un puesto. Los requisitos físicos. En este aspecto tenemos el esfuerzo físico requerido, la concentración, las destrezas o habilidades, ¿no? Bien, la tercera es las responsabilidades que adquiere. Ya en un puesto de trabajo o ya ha podido haber ingresado, en este caso ya como es el caso de la supervisión de personal, em, lo que es materiales, herramientas o equipo, ¿no?
lo que son o las habilidades que tiene en las relaciones internas o externas. Mm, ay, tito. Condiciones de trabajo. En este caso, siempre se va a ver el ambiente de trabajo, ¿no? Si es apto para el puesto de trabajo que tenemos. En este caso también va a ver si presenta algunos riesgos o accidentes de trabajo que podría haber dentro del ambiente o el puesto de trabajo que se ha elegido. Ya. En lo que es etapas en el análisis de puestos, en este tenemos 3 etapas. Vamos a ver la primera etapa, que es la etapa de planeación. Eh, en esta etapa de planeación, primero es determinar los puestos, describir y analizar e incluir en el programa de análisis, ya sea sus características y su naturaleza. La segunda nos dice que es elaborar un organigrama de puestos, esto con la finalidad de poder ubicarlos de manera jerárquico. Y las C es elaborar el cronograma de trabajo para especificar por dónde se empezará con el programa análisis, ¿no? En un puesto de trabajo. La D, elegir el método de análisis a emplear. El método elegido será el que presente más ventajas o por lo menos las menos desventajas en función de los puestos a analizar. Consiguiente es el seleccionar los factores de análisis que se utilizarán en el estudio de los puestos, lo cual se hace con base de 2 criterios conjuntos. Criterios, lo que es de la generalidad y criterios de variedad o discriminación, los cuales normalmente dentro de esto, lo que cuando dice criterios de generalidad, mayormente lo que se pide es una persona o el postulante que sea una persona pues competente para ese puesto, ¿no? Em, digamos, un profesional o uno que ya cuente con todas las experiencias necesarias. En cambio, lo que es criterio de variedad o discriminación, estamos hablando, por ejemplo, en casos de que digan, se requiere o personas que no tienen los estudios completos o que todavía les falta completar, ¿no? Ese es lo que es el criterio de variedad o discriminación. La F, determinar la amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de puestos que se pretende analizar. Em, la G es graduar los factores de análisis se gradúan para facilitar y simplificar su empleo. La siguiente diapositiva. Mm, ya. Siguiendo con la siguiente etapa. Eso tenemos la etapa de preparación. Ya, en esta etapa es donde ya se prepara a las personas eh, de acuerdo a todos los requisitos que se haya hecho en lo que es la etapa de análisis. Mm, ahí, reclutamiento y selección de capacitación de los analistas de puesto que conforman el equipo de trabajo. Em, en este caso, lo que se va a realizar pues es em, hacer a todos los que vayan a postular a un puesto de trabajo, de los cuales ya una vez que sean trabajen en un puesto, lo que van a hacer, o de acuerdo a su jerarquización, ¿no? Que conformarán lo que es llamado equipo de trabajo. Después viene lo que es preparar también, que es algo importante, lo que son los materiales de trabajo con los que se va a trabajar, ¿no? En este caso, los formularios, los materiales o un montón, este, mm, ya. La C, preparación del ambiente. En este caso,
Se va a ver mucho a veces decimos que es muy importante el ambiente donde uno va a trabajar o va a laborar porque influye de muchas maneras, ¿no? En este caso, también la jerarquización misma, el ambiente del gerente, del supervisor o de los mismos trabajadores, ¿no? La de la obtención de datos previos. En ese caso, siempre antes de postular un puesto, lo que se requiere son los datos de todos los trabajadores o empleadores que van a, o que postulan en ese puesto, ¿no? Em, ya, siguiendo con la siguiente etapa de realización. En esta etapa en la que se obtienen los datos respecto a los puestos que se van a analizar y en la que se redacta el análisis. Em, La primera es la obtención de los datos sobre los puestos mediante el método de análisis elegido dice que es con el ocupante del puesto y con el supervisor inmediato, ¿no? La B es la selección de los datos ya obtenidos. La C es la redacción provisional del análisis hecha por el analista de puestos. La D tenemos la presentación ya de la redacción provisional al supervisor inmediato para que lo ratifique o lo rectifique. Después la redacción definitiva del análisis del puesto, ¿no? Y la última, eh, ya prácticamente en esto se va a ver si realmente todo el análisis que se ha hecho y se ha entregado a la supervisión va a ser aceptado o no, o es conforme a lo que está pidiendo de acuerdo al puesto, o sea, o lo que pide en este caso el puesto de trabajo, ¿no? Em, Siguiente, por favor. A ver si agilizamos la exposición. Si no, continúe la señorita Alexa Torres, continúe la exposición. Está bien, profesora. En el reclutamiento de personal, bueno, como ya sabemos, es un conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen para atraer candidatos potenciales calificados y sobre todo que tienen que ser capaces para el puesto. En la investigación interna de las necesidades, tenemos que identificar las necesidades de la organización para respecto a tenemos que identificar las necesidades de la organización, ya sea a corto, mediano y largo plazo. El proceso de reclutamiento va a implicar un proceso que varía de acuerdo con las organizaciones. Ya con el inicio del proceso de reclutamiento también depende la decisión de reclutar al personal. Dentro de los medios de reclutamiento vamos a encontrar tres formas de reclutamiento, que va a ser el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. En el reclutamiento interno, es cuando hay una vacante para un puesto de trabajo y la empresa va a tratar de llenar ese puesto de trabajo solicitando de manera externa a las personas, ¿no?, que puedan ocupar este puesto de trabajo. Pero estas personas que van a ser reclutadas o para este puesto de trabajo va a ser de manera... Griselda, apaga tu audio, por favor, compañera. Bueno, en el reclutamiento interno, la persona que va a ocupar esta vacante para este puesto de trabajo va a ser otra persona que también esté dentro de la institución. Y por eso es de manera interna. Dentro del reclutamiento externo es cuando hay una vacante para un puesto de trabajo y se va a hacer una convocatoria para el personal que pueda ocupar esta vacante, pero de una manera, una convocatoria a nivel general, de acuerdo a que cumplan los requisitos y todo. O sea, la persona no va a trabajar en la institución. Y dentro del reclutamiento mixto es cuando primero se da un reclutamiento interno, o sea, una institución de un trabajo
va a ocupar el puesto dentro del mismo trabajo, va a ocupar otra vacante de puesto de trabajo, pero va a dejar libre su puesto de vacante. Entonces, ahí seguidamente se va a dar el reclutamiento externo. ¿Por qué? Porque esa vacante libre que está dejando de ocupar la persona va a ser una convocatoria de manera externa, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la selección de personal, técnicas de selección y orientación, vamos a ver que dentro de la selección de personal, la selección busca entre los candidatos reclutar a los más adecuados, que cumpla con una adecuación de la persona al trabajo y una eficiencia y eficacia de la persona en el puesto de trabajo, que cumpla los objetivos. Dentro de la selección como un proceso de comparación, vamos a ver unas especificaciones del puesto que la persona requiere sí o sí tener en comparación a las características del candidato. Por ejemplo, aquello que el puesto requiere con aquello que el candidato ofrece. Y se va a tener como un análisis de descripción de puestos para determinar los requisitos que el puesto exige el ocupante en comparación con las técnicas de selección para identificar los requisitos que el personal va a ocupar. Siguiente, por favor. Dentro de la selección como un proceso de decisión, se va a hacer primero la selección como un proceso de comparación y después recién se puede hacer un proceso de decisión, donde se va a tener un modelo de colocación, o sea, un candidato para un puesto de una vacante, y también se puede, de otra manera, puede ser un modelo de selección. Varios candidatos, como pueden observar, para un puesto una vacante del puesto, y también y para el modelo de clasificación puede ser varios candidatos para varias vacantes, como pueden observar, qué candidato cumple con los requisitos del puesto de trabajo, el más adecuado, ¿no? Dentro de las técnicas de selección, una vez que se tiene la información respecto a los puestos de vacantes, el paso siguiente es elegir las técnicas de selección. Dentro de las técnicas de selección vamos a encontrar la entrevista de selección, para la entrevista de selección también tiene pasos. En esta entrevista de selección vamos a encontrar el primer paso, que es la preparación de la entrevista, donde lo que se requiere, lo que se quiere con la entrevista, el tipo de entrevista, también la lectura preliminar del currículo, la mayor cantidad posible de la información acerca del candidato. Se va a recolectar la mayor información dentro de la entrevista, ¿no? La mayor cantidad posible, uno de los objetivos también es la mayor cantidad posible de información acerca del puesto de vacante y respecto de las características personales que es para el puesto. Siguiente, por favor. Otra de las características para la entrevista también tiene mucho que ver el ambiente, porque tiene que ser un ambiente adecuado para hacer la entrevista, donde podemos encontrar o sea, donde vamos a ver en el ambiente tanto temas físicos como psicológicos. Dentro de físicos tenemos que ver que no haya ruidos, que no haya interrupciones, que sea pequeño el ambiente y que para donde se pueda desarrollar, ¿no?, la entrevista. Dentro de lo psicológico, tenemos que ver el clima de la entrevista, que debe ser cordial, que tiene que haber mucho respeto, sin temor, sin imposición y eso, ¿no? También vemos el desarrollo de la entrevista, donde se va a desarrollar la entrevista, el cierre de la entrevista, donde el cierre de la entrevista el candidato tiene que fluir sin timidez para que pueda dar una buena impresión al entrevistador, ¿no? Y también, por último, vemos dentro de la evaluación del candidato
donde el entrevistador va a tener como una evaluación inmediata, pero todavía no, no segura, pero va a tener como una entrevista previa del candidato. Dentro de las pruebas de conocimiento o habilidades, también, aparte de la entrevista, también tenemos pruebas de conocimiento y habilidades, donde las podemos clasificar de 3 maneras, donde va a ser de acuerdo a la manera de la que se aplican las pruebas, que pueden ser orales, escritas, y la forma en la que se va a realizar. También tenemos otra clasificación que es pruebas de acuerdo con el área de conocimiento, que son pruebas generales y también específicas para un puesto. Y también las pruebas que de acuerdo con la forma que se elaboran, como pueden ser las pruebas tradicionales, pruebas objetivas y pruebas mixtas. Aparte de las entrevistas y las pruebas de conocimientos o habilidades, también tenemos el examen psicológico, donde se va a medir las habilidades, se va a medir las habilidades de la persona que se va, del candidato. Siguiente, por favor. Dentro de exámenes psicológicos se va a ocupar los test psicológicos que constituyen una medida objetiva y estandarizada de los modelos de conducta de las personas. Su función es analizar esos modelos bajo las condiciones estandarizadas y comparar con los estándares basados en las investigaciones y también para el puesto de trabajo. En los exámenes de personalidad, se va a realizar un análisis de los rasgos de la personalidad determinados con el carácter que puede, o las características y habilidades que puede adquirir, ¿no? el candidato. Un rasgo de personalidad es una característica señalada del individuo capaz de distinguirlo de los demás, ¿no? O sea, ¿qué característica en especial tiene este candidato para que pueda desarrollarla, para que pueda ocupar la vacante? Dentro de las técnicas de simulación también podemos encontrar como un estudio individual o también grupal, donde se va a hacer, pues se puede usar un método verbal o una realización social junto en campo, ¿no? Las técnicas de trabajo, también encontramos la simulación del trabajo, a menudo denominada pruebas de ejemplos de trabajo, que requiere que el candidato realice actividades físicas o verbales bajo supervisión con unas condiciones estandarizadas. La prueba de muestra de trabajo suelen aplicarse a candidatos a puestos de secretariado o administrativo, sobre todo. Dentro de la orientación es la actividad de recursos humanos que se ocupa de introducir a los nuevos empleados en la organización dentro de la organización, para los que van a ocupar los puestos de trabajo, y también presentar a las personas con las que va a trabajar. En general, la orientación es una parte del proceso donde se ubica el empleado, el cual también se selecciona con el proceso de socialización. Siguiente, por favor. Continúa, Emma. Ya, continuando con la exposición, voy a realizar lo que es la capacitación. La capacitación es un proceso en el cual es un proceso educativo de corto plazo, donde se realiza de manera sistemática y organizada, por el medio del cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan sus habilidades y competencias mediante en función de los objetivos trazados y definidos por la empresa. En ese también va a tener un contenido que es la transmisión de información, el desarrollo de habilidades, el desarrollo de aptitudes, el desarrollo de conceptos. Dentro de la transmisión de información es para el aumento del conocimiento de las personas, ¿no? En este caso los trabajadores. En este ámbito se va a dar la información sobre
la organización, sus clientes, sus productos que se va a realizar y los servicios que dan, ¿no? También lo que están las políticas, las directrices, las reglas, los reglamentos de la empresa. En el desarrollo de las habilidades tenemos lo que es para mejorar las habilidades y destrezas de los trabajadores. Acá se va a hacer habilitar a las personas para la realización y la operación de las tareas, el mayor manejo del equipo, de maquinarias y las herramientas que se utilizan. En el desarrollo de las actitudes, también está para el desarrollo o modificación de las conductas. Acá se va a intentar cambiar las actitudes negativas, desfavorables, por actitudes favorables que van a dar positivo a la empresa, ¿no? Adquirir conciencia de los relacionados y mejorar la sensibilidad hacia las personas. Y ya sean estos clientes, sean internos, propios de la empresa o también externos. En el desarrollo de conceptos, se da para la elevación del nivel de abstracción. ¿Qué quiere decir? Se va a desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las personas a pensar en términos globales y estratégicos, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los objetivos de la capacitación, tenemos lo que es preparar a las personas para la realización inmediata de las diversas tareas del puesto. Cada puesto de trabajo tiene sus diferentes tareas. Depende al área que va designado, ¿no? También está brindar oportunidades para el desarrollo personal en sus puestos, sino también para ofrecer otras funciones más complejas y elevadas, ¿no? También está cambiar la actitud de las personas, ya sea para crecer un clima más satisfecho entre ellas o para aumentar la motivación y volverlas más receptivas a las nuevas tendencias de la administración. En el ciclo de la capacitación tenemos lo que es 4, lo que es la detección de las necesidades de capacitación y diagnóstico. Es el diagnóstico. También tenemos lo que es el programa de capacitación para atender las necesidades de los clientes. También está lo que es la implementación y realización del programa de capacitación. Acá se hace mediante técnicas, ¿no? También está lo que es la evaluación de los resultados. Mediante todo ese proceso se va a realizar un resultado, ya sea positivo o negativo, ¿no? Sigue, por favor. En las técnicas de capacitación tenemos la técnica de capacitación en cuanto a su utilización. ¿Qué quiere decir? Tenemos lo que es las técnicas de capacitación orientadas al contenido. Estas a su vez están diseñadas para la transmisión de conocimientos e información respecto a lo que concuerda la empresa, ¿no? En otro está lo que es las técnicas de capacitación orientadas al proceso. También esto está diseñado para el cambio de las actitudes, ¿no? Desarrollo de la conciencia de uno mismo y de los otros. Y así como el desarrollo de habilidades interpersonales. También va a depender de esos factores, ¿no? Para su autoevaluación y el fomento del desarrollo profesional y personal. En la técnica de capacitación, en las técnicas mixtas de capacitación son aquellas por medio de las cuales se transmite información y se procura el cambio de actitudes y conducta. Ahí vemos mucho lo que es la autoevaluación, ¿no? Por favor, sigue. En las técnicas de capacitación en cuanto al tiempo, existen 4, lo que es el programa de inducción o de integración a la empresa. En esto se busca lo que es que el nuevo empleado, la persona que postula un puesto de trabajo, se adapte y se familiarice con la empresa, así también como el ambiente social, ya sea con sus compañeros o también el lugar donde trabaja. En la capacitación después del ingreso al trabajo, una vez está aceptado en el trabajo ya, la capacitación se da en el lugar de trabajo, en el servicio o en el área que postuló, ¿no? El empleado. También se hace la capacitación fuera del lugar de trabajo, fuera del servicio. Ya, entre las técnicas de capacitación tenemos en cuanto al lugar de su aplicación. Tenemos lo que es la capacitación en el lugar de trabajo, en la admisión de novatos que sean entrenados por ciertos puestos. En esto quiere decir que van a requerir
O sea, a un puesto de trabajo van a ir varias personas, varios postulantes, y poco a poco, a medida que van capacitando, se va eliminando, en otras palabras, ¿no? Rotación de los puestos, entrenamiento para algunas áreas, enriquecimiento del puesto, ¿no? Y otros. En la capacitación fuera del lugar de trabajo está la mayor parte de los programas de capacitación que tienen fuera del trabajo no están directamente relacionados con él, ¿no? Eh, se complementa la capacitación en el trabajo. Seminarios, acá se realizan lo que es los seminarios y los talleres, las películas, las videoconferencias, las biocintas, también se da lo que es la discusión en los grupos pequeños y foro en la dramatización, representación de roles, en las simulaciones y juegos, instrucción en el programado. En la evaluación del desempeño vamos a hablar que es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. La evaluación del desempeño evalúa o estudia el comportamiento de la persona que lo ocupa, ¿no? Este desempeño es situacional, ya sea, situacional depende de los factores y las áreas de trabajo, ¿no? También va a influir mucho en el... Síguelo. Entre los objetivos de la evaluación del desempeño, su objetivo principal es medir el desempeño de cada integrante de una organización o empresa sobre la base de las competencias requeridas por el puesto que ocupa, ¿no? Se va a diferenciar en los requerimientos que tiene cada puesto o cada área. Es decir, a las habilidades, aptitudes que necesita para desempeñar su puesto de trabajo, su trabajo. También está lo que es proporcionar una evidencia de proceso de promoción, pago y reconocimiento no discriminatorio. También está lo que es proporcionar evidencia legal, ética y visible. Quiere decir que las evaluaciones de desempeño deben ser una prueba de que los empleados comprenden los requisitos e imposiciones que tiene su puesto de trabajo, ¿no? Así como tiene normas a seguir cada puesto de trabajo, a lo cual se están sujetos, ¿no? El otro, por favor. Ya entre los beneficios de la evaluación del desempeño tenemos lo que es los beneficios para el gerente, para el subordinado y para la organización. Dentro de los beneficios para el gerente tenemos lo que es evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados con base a factores de evaluación, ¿no? También está lo que es proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus trabajadores. También está comunicar con sus subordinados con el propósito de hacerles comprender que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo. Para el subordinado, los beneficios para el subordinado es, conoce cuáles son las expectativas en cuanto a su jefe, ¿no? Depende a su nivel de desempeño, a su desempeño. También conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño. En este caso se hacen unos programas o talleres o capacitaciones para evaluarlo, ¿no? Se hace una autoevaluación, conoce las reglas del juego, conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, conoce también lo que es las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño. Se hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control personal. En los beneficios para la organización, ya como empresa, ya como organización, evalúa su potencial humano, ya sea a corto o mediano o largo plazo. Identifica a los empleados que necesitan declinarse o presionarse en determinadas áreas o determinadas actividades, ¿no? Y selecciona a los empleados listos para una promoción o transferencia. También lo que está acá,
vemos lo que dinamiza su política de recursos al ofrecer oportunidades a los empleados como es de promociones, el crecimiento y desarrollo personal como tanto para la empresa como para el trabajador, ¿no? En este caso. En los métodos tradicionales de evaluación de desempeño, tenemos lo que es el método de evaluación de desempeño mediante escalas gráficas. En este caso, mide el desempeño de las personas empleando factores previamente diseñados y graduados. En el método de elección forzosa, consiste en evaluar el desempeño de las personas por medio de fases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. Estos vienen por bloques, ¿no? Y cada bloque está compuesto por dos o más frases y que el evaluador está obligado a escoger solamente una de las alternativas, una de las que explican el mejor desempeño de cada persona evaluada. En el tercer método tenemos lo que es el método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo, que es un método de evaluación que se basa en entrevistas, ¿no?, de un especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con los cuales se evalúa el desempeño, se registra sus causas, origen, su motivo de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones que tiene. Dentro del método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos, el método no se ocupa de características situadas dentro del campo de la normalidad, sino se ocupa de aquellas que son extremadamente positivas o negativas. Se trata de una técnica que permite que el supervisor inmediato pueda observar y registrar los hechos positivos, ¿no?, y los negativos del desempeño del subordinado. En el quinto tenemos lo que es el método de comparación de partes, que es un método de evaluación de desempeño que compara a los empleados de dos en dos. En el método de frases descriptivas encontramos lo que es todo lo contrario al método de realización forzosa, ¿no? Aquí no existe obligatoriedad en la selección de las frases y todo es neutro. Va a pasar mi compañera. Ya mis, voy a continuar. Voy a hablar sobre... Ya mis, voy a hablar sobre lo que es las normas del Servir. ¿Qué es el Servir? La Servir es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Es una entidad pública que incorporada a la presidencia del Consejo de Ministros, que tiene como finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado. El Servir nació en noviembre de 2008 para modernizar la función pública. Hay una ley del Servir, que es la Ley del Servicio Civil, Ley 30057 Servir, que tiene varios artículos. Entre los más importantes es el artículo 1, el artículo 2. El artículo 1 es el objeto de la ley. El objeto de la presente ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que van a prestar servicios en las diferentes entidades públicas del Estado, así como aquellas personas que están encargadas de la gestión, del ejercicio de su potestad, de la prestación de servicios a cargo de estas. El artículo 2 va a hablar sobre la finalidad de la ley. La finalidad de esta presente ley del servicio civil es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficiencia y eficacia.
y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas que los integran. El artículo 2 va a hablar sobre principios de la ley del servicio civil. Voy a hablar brevemente, que es el interés general. El régimen del servicio civil se fundamenta en la necesidad de los recursos humanos, la eficacia y la eficiencia. El servicio civil y su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado. Y la 3 sería igualdad de oportunidades. Las personas que van a prestar servicio a los diferentes puestos de trabajo del Estado, esta elección tiene que ser sin discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o cualquier índole. El mérito se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y también para los servidores civiles. La provisión presupuestal. Va a existir una disponibilidad presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Esto se refiere a que cuando cualquier persona va a poder alcanzar un puesto en el servicio civil, entonces este trabajo tiene que ser remunerado. La legalidad y especialidad normativa. Se rige únicamente por lo establecido. Todo esto, lo que estamos hablando de los artículos de la ley de servir, está establecido en la Constitución Política, la presente ley y sus normas reglamentarias. Va a existir transparencia. La información es confiable, accesible y oportuna. En la rendición de cuentas de la gestión, los servidores públicos encargados de la gestión de las entidades públicas van a tener que rendir cuentas de la gestión que están ejecutando. La probidad y ética pública. Lo promueve una actuación transparente, ética, objetiva de los servidores civiles. Flexibilidad. El servicio civil procura adaptarse a las necesidades del Estado y a los administradores. La protección contra el término arbitrario del servicio civil. Esta ley va a otorgar al servicio civil adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Ahora voy a hablar brevemente sobre los artículos que los artículos voy a hablar brevemente sobre los artículos que protegen bajo la Constitución Política, sobre todo lo que hemos hablado, que es la orientación, la capacitación, la evaluación. El artículo 10 habla sobre la finalidad del proceso de capacitación. Es buscar la mejora del desempeño de los servidores civiles para brindar servicio de calidad a los ciudadanos. También va a buscar fortalecer las mejores capacidades de los servicios civiles para el buen desempeño. La capacitación es una estrategia fundamental para alcanzar los logros y los objetivos institucionales. El artículo 12 nos va a hablar sobre el ente rector de la capacitación. Para el servicio público corresponde a servir y planificar, priorizar, desarrollar, así como gestionar y evaluar la política de capacitación para el sector físico, donde tiene que haber un ambiente propicio, un ambiente sin ruido para poder capacitar, y también el trato con los que capacitan al personal tiene que ser amena y tiene que ser grata. El artículo 13 va a hablar sobre la planificación de las necesidades de la capacitación. Las entidades públicas deben planificar su capacitación, tomando en cuenta las demandas que el puesto de trabajo va a tener. El artículo 14 va a hablar sobre las actividades y los servicios excluidos de la capacitación. No son considerados como actividades de capacitación allá en los estudios primarios, secundarios ni los estudios de pregrado. Cuando tú vas a prestar tus servicios a una entidad pública, cuando te capacitan, así tú seas una persona que tiene nivel primario, secundario o superior completa, eso no significa que tú ya estás capacitado. Esa entidad, así tengas los estudios superiores, tiene que capacitarte. Lo del artículo 15 habla sobre la certificación servil, certifica los programas de capacitación laboral y profesional ofrecidos en las universidades, institutos y otros centros de formación profesional. La gestión de rendimiento y la evaluación del desempeño se rige en el artículo 19. La finalidad del proceso de evaluación, la gestión de rendimiento, comprende el proceso de evaluación de desempeño y va a tener por finalidad estimular el buen rendimiento y el compromiso del servicio civil. Va a identificar, reconocer el aporte de los servidores con las metas institucionales y evidenciadas.
El artículo 20 eso va a hablar sobre el alcance de la evaluación de desempeño. Van a estar sujetas a evaluación, desempeño los directivos públicos, los servidores civiles de carrera y los servidores de actividad complementaria. Todo puesto de trabajo en una institución pública del Estado va a estar siempre regido bajo una evaluación constante. Esto va a ayudar, como ya dijeron mis compañeras, a que el trabajador pueda mejorar su desempeño y saber en qué cosas está fallando, y para así optimizar y ser un trabajador eficaz y eficiente o eficiente. Y el artículo 21 los responsables del proceso de evaluación, las oficinas de recursos humanos o las que hagan sus veces y la alta dirección son responsables de las evaluaciones, de que las evaluaciones se realicen en la oportunidad y en las formas establecidas por el Servir. El 30 de agosto de cada año, el Servir envía a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República un informe sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones de desempeño realizadas en el Estado. El artículo 22 va a ver sobre el proceso de evaluación del desempeño. La evaluación de desempeño es el proceso obligatorio, integral, sistemático y continuo de apreciación objetiva y demostrable del rendimiento del servidor público en el cumplimiento de los objetivos y funciones de su puesto. Los pasos que hemos hablado sobre el análisis de puesto, estrategias del análisis de puesto, la orientación, la capacitación, la evaluación, todo esto va a servir para que los puestos de trabajo, para el Estado, los puestos de trabajo del Estado cada vez mejoren la calidad de atención, también esto se vea más, se optimice. Eso sería todo, profesora. Gracias. Bien, le damos un aplauso a sus compañeras y vamos a cederles rápidamente solamente 5 minutos para que puedan solicitar si hay alguna duda o alguna pregunta por parte del auditorio. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo? ¿Puede una de ustedes dirigir ese proceso? Claro, profesora. Chicos, tal vez alguien tenga alguna duda o por favor. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por concluida la exposición de sus compañeras que han desarrollado un seminario que es muy importante, ¿verdad? Yo les voy a pedir que procuren un tanto organizarse mejor. Lo ideal es que los miembros del equipo estén preparados de tal forma que cualquiera de ellos pueda exponer el contenido en sí del seminario, ¿no? La próxima semana vamos a tener 2 grupos que van a exponer un mismo tema y vamos a poder comparar la calidad de preparación de ambos grupos, ¿verdad? El tiempo que van a tener es como máximo 20 minutos. Transcurridos los 20 minutos, lo vamos a sentir y vamos a suspender o cortar la exposición si es que se exceden del tiempo. Entonces hay que organizar y priorizar aquellos puntos del contenido que son importantes, enfatizar, ¿no? Que son importantes presentarlos para que pueda conocerse el mensaje fundamental que por qué se ha integrado dentro del sílabus. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces hay que un tanto prepararse mejor, ¿no? El día lunes, recuerden que van a exponer el día lunes de 2 a 4 el grupo de racionalización y el martes el de gerencia social y así sucesivamente, ¿no? El día 29 van a dar el primer examen. Este examen va a ser presencial. Ya les deben haber comunicado también, ¿verdad? En la mañana. Levantaste la mano, Cris.
a partir de esos observatorios de los recursos humanos, que también existen en nuestro país, se iba identificando los puntos críticos en los que el Estado tenía que asumir compromisos para garantizar, ¿no?, que el recurso humano, inclusive desde su formación, es decir, en alianzas estratégicas con las universidades, con las instituciones que formaban los recursos humanos en salud, garanticen una formación integral, una formación por competencias que le permita garantizar una atención de calidad y que tengan, pues, como decíamos, altos niveles de desempeño, ¿sí? Y por otro lado, también generar compromisos para que se desarrollen mecanismos que garanticen, ¿no?, un progreso en la carrera, es decir, posibilidades de ir mejorando condiciones laborales para el recurso humano en salud, para darles condiciones laborales. Y justamente uno de los aspectos críticos son las diferentes modalidades de contrato que desvirtúan, ¿no?, justamente esa condición y que ha postergado en muchas veces los derechos que están señalados en la Constitución, pero que desde el Estado se transgredía, ¿no?, al generar, por ejemplo, la famosa modalidad del CAS, que se viene pues remediando de manera gradual en nuestro país a través de decretos supremos y de decretos leyes que están en cierta medida generando condiciones para darle estabilidad laboral a los trabajadores del sector salud, ¿sí? Entonces, es un proceso clave, muy importante, y por ello que estamos haciendo énfasis en esta clase y partimos, ¿no?, de esa necesidad que todas las organizaciones tienen de hacer un análisis, ¿no?, de cómo está el personal de la organización, cuál es su composición, cómo está distribuida, cuáles son los niveles de desempeño que se evidencian en el rendimiento y en esa posibilidad de atender, ¿no?, esa relación que debe haber entre el número de personas con el número de profesionales. Es decir, si hay o no la suficiencia necesaria para poder garantizar la atención de salud. Es en realidad algo muy complejo porque cada organización no es pues parte aislada, ¿no?, sino es parte de un sistema y nosotros somos parte del sistema de salud, ¿no? Por ello es que se señala también de que tenemos que adoptar las mejores decisiones para garantizar una gestión del recurso humano que incluya, ¿no?, mecanismos para conocer directamente cuáles son las necesidades de personal que tiene la organización. En ese sentido, desde la Organización Mundial de la Salud, se han identificado 3 perspectivas que son claves, que se incorporan como una metodología para hacer la gestión del recurso humano. La primera está relacionada a conocer toda aquella información que nosotros tengamos para prever el personal que necesitamos para poder garantizar la cobertura de la población que tenemos asignada a nuestro establecimiento de salud. Es decir, para satisfacer, ¿no?, de manera efectiva las necesidades de salud de la población. Entonces, para ello es importante que se genere una línea de base, es decir, información estadística para saber cuál es el comportamiento de la salud y de la enfermedad en la población. ¿Cuáles son las características del recurso humano que contamos en este momento para poder garantizar, ¿no?, esa cobertura? Cristian, sigue levantando la mano. Pues ahora el debe ser, ¿no? Es decir, que para poder garantizar que nosotros atendamos la cobertura a la población asignada a nuestro establecimiento mediante el recurso humano pertinente, también tengamos que haber definido previamente estándares o criterios de referencia, ¿no? Es decir, para poder fijar esos criterios que nos permitan mejorar la calidad de atención. Entonces, a través de la definición de esos estándares, que deben ser trabajados por expertos, por
un enfoque multidisciplinario que nos permitan garantizar que estén elaborados esos criterios con aquellos aspectos que garanticen, pues, que se va a desarrollar procesos que nos permitan tener al recurso humano clave dentro de nuestra organización, ¿no? Y la tercera perspectiva es la denominada de gestión, ¿no? Que ya se relaciona directamente con el trabajo concreto que desarrolla cada personal en su establecimiento, en su organización, ¿no? Es decir, que a través de esta perspectiva se trata de establecer cuánto necesitamos de personal para las actividades que se desarrollan. Si nosotros miramos de manera tradicional cómo se venía haciendo esto, es a través justamente de la identificación de estudios o de desarrollo, ¿no? De estudios de tiempos y movimientos para conocer cuánto tiempo necesita un profesional de salud para cada procedimiento, para cada actividad que desarrolla dentro del establecimiento, dentro del servicio. Y es en base a esa información que se genera, por ejemplo, la hora enfermera, la hora médico, la hora biólogo, y eso nos permite hacer un cálculo del número de personas que necesitamos para cubrir las demandas de nuestro establecimiento. Entonces, en base a estas perspectivas, vamos a poder definir mejor las necesidades del personal de nuestra institución, ¿no? Desde un análisis de cómo estamos primero, ¿no? ¿Cuál es el personal que necesitamos de acuerdo a las necesidades de la población? Definidos los estándares, los criterios de cómo se van a desarrollar los procesos en la institución, vamos a determinar cuál es el personal requerido de acuerdo a esos estándares y podremos recién responder a la visión de la gestión institucional para conseguir mejores resultados, para optimizar los procesos y para generar, pues, satisfacción en los usuarios externos e internos, ¿no? Entonces, desde la OMS se han determinado etapas metodológicas para desarrollar los procesos de dotación de personal, es de integrarlos, incorporarlos y que se pongan a prestar el servicio dentro de los establecimientos de salud, ¿no? Se han identificado 3 etapas. La primera, que es la de diseñar la visión de la gestión, conocer, ¿no?, cuál es nuestra situación actual de personal y cuáles son los resultados que se están teniendo en el momento. En la etapa 2, identificar la brecha del personal, es decir, desarrollando en las condiciones la prestación del servicio en las que estamos, qué brechas tenemos y para mejorar, optimizar los procesos actuales, ¿no? Y en base a esta condición, desarrollamos o generamos una información del personal requerido de acuerdo a los estándares y podemos desarrollar el proceso de dotación, es decir, de integración de nuevo personal para cerrar esa brecha de personal y tener nuestros procesos optimizados, ¿no? En este contexto también se han desarrollado reglas que debemos reconocer de manera permanente cuando hablamos de lo que es la gestión del recurso humano, ¿no? Recordar lo que decíamos en el primer semestre, cuando hablábamos de Frederick Taylor, ¿no? Recordarán él es padre de la administración, ¿verdad? Así lo llamábamos, ¿no? Así se le denominaba. Y él hablaba, pues, de algunos principios fundamentales, ¿no? Y uno de ellos era tener el hombre adecuado para el puesto adecuado, ¿no? Entonces, esa regla permanece pese al tiempo transcurrido, porque cada puesto de trabajo debe estar ocupado por una persona que reúna un perfil, que tenga unas características que le permita desempeñar las funciones del puesto, ¿no? En la segunda regla es de la provisión de aquellos elementos necesarios, ¿no? Es decir, de garantizar las condiciones para poder desarrollar las actividades que el puesto tiene, ¿no? Con eficiencia, con efectividad.
y garantizar altos niveles de desempeño. La tercera regla es de la trascendencia o la importancia que tiene de un proceso de introducción adecuada a la organización, ¿no? Un trabajador que es nuevo necesariamente tiene que primero tener un proceso de inducción o de introducción, ¿no? Al establecimiento de salud, si hablamos en nuestro caso de los servicios de salud, que le permita pues adaptarse a la organización, que conozca cuáles son los procesos, cómo se desarrollan cada una de las actividades prestacionales de salud en el establecimiento, de tal forma que se garantice pues un mejor desenvolvimiento y le permita también al trabajador alcanzar un nivel de desarrollo y eficiencia dentro de la organización. En ese marco, desde el Estado, tal como sus compañeras nos han mencionado, desde la perspectiva de ese ente regulatorio que es la autoridad del servicio civil en nuestro país, al promulgarse la ley Servir, se crean también disposiciones, lineamientos, mecanismos para garantizar lo que es la gestión de los recursos humanos. Para hacer esa gestión, desde esta directriz, en el paso 1 se crea el subsistema de provisión, que tiene, podríamos decir, etapas, ¿no? Para este paso 1. El primer paso es el de reclutamiento. Reclutar, juntar, agrupar, ¿no? Eso es reclutar. Es decir, desarrollar mecanismos para poder identificar candidatos, ¿no? Que puedan cubrir las expectativas de las organizaciones, ¿no? Y para ello, como sus compañeras nos han mencionado, podemos nosotros tomar en cuenta que tenemos recursos calificados, con experiencia, con experticia en nuestra misma organización. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, por ley, primero, a ese recurso que está disponible en nuestra organización. Ahí hablamos de la disponibilidad interna. Y si no podemos cubrir con esa disponibilidad interna, hacemos un proceso para reclutar a ese recurso humano de la disponibilidad externa. Es decir, de esa disponibilidad vasta de recursos humanos cualificados, calificados, que están en nuestra sociedad y que mediante una convocatoria pueden participar en procesos de selección, ¿no? También en este subsistema, en la etapa de reclutamiento, tenemos que hacer un análisis de cómo están nuestros instrumentos de gestión relacionados a recursos humanos. Recordarán que hablábamos de un cuadro, ¿no?, de asignación de personal que ha cambiado de denominación desde la ley Servir, ¿verdad? Y hablábamos del aplicativo nacional de recursos humanos, ¿no?, donde están codificadas todas las plazas que cuentan con presupuesto para la institución. Entonces, tenemos que analizar, tenemos necesidades de personal, pero esas plazas están financiadas. Podemos nosotros hacer un concurso y también tenemos que considerar en este proceso de reclutamiento cuáles son las políticas de recursos humanos que contamos en la institución, ¿no? Entonces, a manera de resumen, hablar de reclutamiento es hablar en sí de dos momentos, ¿no? Primero, por ley, permitir a través de un proceso de reclutamiento interno, es decir, permitir a los trabajadores que reúnen los requisitos del perfil del puesto para cubrir esas plazas. Y en un segundo momento, hacer una convocatoria externa para cubrir las plazas que podrían generarse luego de este proceso interno con recurso humano que proviene de fuera, ¿no? La segunda etapa es la de selección, ¿no? Este proceso comienza cuando las personas que están en la sociedad, los profesionales, etcétera, que desean
laborar en la organización, toman conocimiento de la convocatoria y solicitan participar en ese proceso, ¿no? Y concluye cuando la organización, luego de desarrollar diferentes mecanismos, estrategias, selecciona a la persona ideal y decide a quién se va a contratar, ¿no? Entonces, a través de la selección lo que se hace es escoger, ¿no?, a las personas que tengan, pues, mayores probabilidades de tener éxito en el desempeño de su puesto. Es decir, mediante este proceso lo que se hace es concordar, ¿no?, entre los requisitos del puesto con las capacidades de las personas que postulan, ¿no? El proceso de selección, como sus compañeras nos han mencionado, es un proceso amplio que comienza con la recepción de las solicitudes una vez que se hace la convocatoria. En algunos casos se desarrolla una entrevista preliminar, un tanto para conocer al postulante y para revisar si reúne o no los requisitos y para generar un primer contacto y ver cuáles son, sobre todo, cómo está organizado su expediente, por ejemplo, ¿no? Aunque ahora último se está haciendo mediante la tecnología por procesos virtualizados, ¿no? Sin embargo, también algunas empresas, algunas organizaciones optan por esta primera entrevista. Luego se desarrollan a las personas que reúnen los requisitos, se les convoca a diferentes tipos de pruebas de empleo, ¿no? Como ya sus compañeras nos han mencionado, pueden ser pruebas de conocimiento, pueden ser pruebas de desempeño, pueden ser pruebas en una situación real o en una situación simulada, donde se le ofrecen experiencias para que un grupo de personas puedan ir verificando en base a una lista de chequeo cuál es el comportamiento del trabajador, si reúne o no los requisitos, si sigue o no los procesos necesarios para garantizar calidad en su desempeño. Hay diferentes tipos de pruebas y la organización define cuál es la que lo va a hacer, la va a usar, ¿no? Luego, generalmente se hace una entrevista para ver sus habilidades blandas, ¿no? Es decir, para ver cuál es su capacidad para comunicarse, qué capacidad de locución oral tiene, cuál es su actitud personal. Se pone muchas veces situaciones simuladas para generar reacciones, en el caso de salud sobre todo, porque nosotros trabajamos con personas, ¿verdad? Entonces, se generan muchas veces situaciones controvertidas y se puede identificar cuáles son las habilidades blandas que maneja el personal, para ver si tiene o no un trato humanizado, que es lo que buscamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Si tiene capacidad para coordinar, para trabajar en equipo. También es importante en este proceso de selección revisar cuáles son los antecedentes de la persona que está postulando al puesto de trabajo. Generalmente en esa carpeta que se presenta, se solicita que adjunten, ¿no?, la referencia de personas que puedan informar sobre, por ejemplo, si es una persona recién ingresada, sobre su desempeño durante su formación académica. Podría ser, por ejemplo, la directora de escuela, un profesor de una asignatura, podría ser el decano de la facultad, bueno, una persona que el postulante considera que puede dar referencias de él, ¿no? Y se investiga cuál es la historia anterior, ¿no? ¿Por qué ese trabajador que se desempeñaba en esta institución quiere pasar a esta organización? ¿Cuáles han sido los motivos? ¿Fue despedida? ¿Quién sabe tuvo una medida disciplinaria? ¿O está buscando mejores oportunidades de desarrollo profesional? Bueno, es también un proceso que desde la gestión de recursos humanos se hace, ¿no? Y se hace todo un proceso en base ya a toda esa información sistematizada para hacer una selección preliminar, ¿no? Y esto lo hace la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Gestión del Talento Humano, ¿no? Finalmente se selecciona a las personas y ya para
incorporarla al trabajo, se hace también un examen médico, ¿no? Esto corresponde al primer subsistema, ¿no? Que es el de reclutamiento. El segundo paso es el subsistema de organización. Para poder desarrollar ese proceso de reclutamiento, ya sus compañeras nos han mencionado cómo se hace, ¿no? La descripción del cargo, el análisis del cargo. En este subsistema se desarrolla ese proceso, ¿no? Es decir, se describen para cada cargo de la estructura organizacional en qué documento de gestión se encuentra esta información. ¿Se acuerdan? En los documentos vinculados a la ley antigua 276 está en el MOF, ¿verdad? Y dentro del marco servir, en el manual de perfiles de puestos, ¿verdad? Entonces ahí hay una descripción de cada cargo, donde se precisan las tareas, los deberes y las responsabilidades de cada cargo de la organización. Y se debe hacer un análisis de cargo para poder identificar cuáles son los requisitos, ¿no? Que debe tener la persona que va a ocupar ese cargo. Por ejemplo, ¿no? Lo que está ahí en la diapositiva. El ejemplo del cargo sería para un puesto de emergencia prehospitalaria que brinde atención, ¿no? De emergencia prehospitalaria. ¿Cuál sería el requisito para poder brindar atención de emergencia prehospitalaria? Que sea profesional de enfermería y que tenga la especialidad en emergencias y desastres, ¿no? Entonces se hace todo un análisis para identificar los deberes y las responsabilidades de cada cargo de la organización. Se identifican qué hace ese trabajador en ese cargo, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde y por qué lo hace, ¿no? Entonces, al hacer ese proceso de descripción del cargo, identificamos tareas, la periodicidad con que se desarrolla dentro de la organización, qué métodos se utiliza, en qué ambiente de trabajo se hace y con qué objetivos. En base a esa información, pasamos a hacer ya el análisis, es decir, vincular el perfil con el cargo, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos necesito para poder cubrir ese cargo? Están los intelectuales vinculados, en este caso, a la formación académica, a la experiencia previa que debe tener el trabajador y a algunas habilidades blandas, también vinculadas, en este caso, a la parte cognitiva, ¿no? Están también requisitos físicos, ¿no? Podría ser un cargo, si hablo de emergencia, por ejemplo, tiene que ser una persona que físicamente pueda realizar, por ejemplo, las maniobras de reanimación cardiorrespiratoria, que pueda participar en el momento de una urgencia para garantizar la recuperación de la vida de una persona que entra en crisis, ¿no? Puede ser también que sea un cargo que necesite esfuerzo mental permanente o que necesite concentración visual. Esto como ejemplos nada más, ¿no? También requisitos vinculados a la responsabilidad. Cuando va a ser, por ejemplo, un cargo de supervisor, se supone que previamente ha debido tener una experiencia porque va a manejar personal, va a tener bajo su responsabilidad supervisar el desempeño de recursos humanos, ¿no? También cuando tiene bajo su responsabilidad para su desempeño materiales, equipos, que son muy importantes y que van a estar pues bajo su entera responsabilidad, ¿no? Que tienen sobre todo trascendencia. Muchas veces manejamos equipos que son únicos en el servicio, ¿no? O que son escasos inclusive, que es difícil conseguirlos y que nos permite salvar vidas, por ejemplo, ¿no? También vinculadas en este caso la responsabilidad al manejo de información, ¿no? A los contactos que pueda tener, a la confidencialidad de esa información a la que va a acceder en el cargo de trabajo. Es decir, tiene que ser una persona que reúna también, como decíamos, habilidades blandas, porque tiene que ser una persona, pues, en la que se pueda confiar, ¿no? Que maneje la información privada de los
usuarios de nuestro establecimiento de salud de manera confidencial. También los requisitos vinculados a las condiciones de trabajo. Cada trabajador debe conocer si va a estar o no, por ejemplo, expuesto a riesgos, ¿no? Nosotros sabemos que el personal de salud está expuesto no solamente a riesgos físicos, sino a riesgos biológicos, ¿no? Porque al estar en contacto con los usuarios, nosotros podemos adquirir, ¿no?, daños para nuestra salud, ¿no? Entonces, en este proceso hacemos todo un bagaje de revisión de las competencias necesarias. Y luego tenemos que trabajar el paso 3, que corresponde al subsistema de mantenimiento. Todo trabajador, de acuerdo a las leyes, tiene que ser compensado, ¿verdad? Y esa compensación nos va a permitir atraer a los trabajadores, hacerlos sentir motivados, parte de la institución, y lógicamente eso va a influir también en su nivel de desempeño en la organización. Si miramos este subsistema de mantenimiento desde el enfoque tradicional, es decir, antes de la ley, servir para el sector público, solamente la compensación estaba basada en las remuneraciones, en el salario base, ¿no? Un salario que está sujeto a un aumento muy relativo por mérito. Solamente cada cierto periodo de tiempo se obtienen, pues, incrementos, sobre todo vinculados al costo de vida, ¿verdad? Pero en las últimas décadas, desde ya es la incorporación de este nuevo marco normativo, hay también ya, podríamos decir, mecanismos que están haciendo mucho más flexibles el desempeño de los trabajadores en las organizaciones, porque se han incorporado de una manera masiva todo lo que es la tecnología, ¿no? El avance de la tecnología ha sido vertiginosa y eso nos ayuda, nos facilita el trabajo. A nosotros los profesionales de enfermería, por ejemplo, para administrar, vamos a suponer, una vía con un volumen determinado, con una cantidad determinada de medicamentos, de manera tradicional teníamos que usar, pues, un reloj para verificar la cantidad de gotas que teníamos y el tiempo, ¿no?, que tenía para garantizar el tiempo y darle continuidad, por ejemplo, si era una vía permanente. Ahora usamos las famosas bombas infusoras, ¿no?, donde programamos, de acuerdo al volumen, el número, el tiempo que necesitamos para poder administrar el medicamento. Usamos los famosos volutroles, ¿no?, para colocar los medicamentos. Bueno, en fin, hay una serie de nuevas tecnologías que se están usando. Y así como ellas, desde cosas tan pequeñas como una aguja para poder administrar una vía, que ha cambiado, pues, si nosotros comparamos solo 5 años atrás, ahora hay nuevos equipos, nuevos insumos necesarios para mejorar nuestra prestación, ¿no? También en relación a los cambios que se están dando a las características de los puestos, ¿no?, de los cargos dentro de la organización. Cambios, por tanto, en los procesos. Si cambia la tecnología, cambia también las funciones de cada puesto, también los procesos tienen que ser modificados, agilizados, ¿no? Y lo que interesa en estas últimas décadas es los resultados, ¿no?, que se puedan obtener como organización. Desde el marco de servir, estamos en un contexto en el que la compensación se ha establecido por méritos, ¿no? Es decir, en la medida que nosotros avancemos académicamente, tendremos mejores condiciones remunerativas, tendremos incentivos, ¿no?, por las especialidades, por las maestrías, ¿no? Es decir, se está promoviendo el pago por conocimiento y sobre todo se está dando importancia, ¿no?, al desarrollo de habilidades, de competencias de los trabajadores, ¿no? Y también, pues, para este sistema de mantenimiento tenemos que reconocer la trascendencia que tiene, no solamente el valor de las remuneraciones, sino el reconocimiento que debe merecer cada trabajador dentro de la organización. Ese es en el marco
de servir, ¿no? Vamos a mencionar cómo se trabaja ahora en el ámbito general, ¿no? En las organizaciones. Se hace la gestión del talento humano, en este caso, ¿no? Porque se parte de reconocer que el capital humano, pues, es el más importante en la gestión empresarial, ¿no? En los últimos años se ha prestado mayor atención y se ha cambiado, ¿no? Esa concepción tradicional hacia la gerencia de gestión humana, ¿no? Que ha permitido también desarrollar mayor compromiso y mayor participación, tanto de los trabajadores como de quienes dirigen las organizaciones, ¿no? Convirtiéndose esto, pues, en una oportunidad de crecimiento para la organización. Estamos pasando de un enfoque tradicional del departamento de personal, de la dirección de personal, hacia la gerencia de gestión humana, que implica tomar en cuenta en ese proceso de la gestión del cambio que nosotros trabajamos con personas, que necesitan, por tanto, que se desarrollen los procesos de gestión con liderazgo, ¿no? Y que se incorpore las famosas plataformas, es decir, se incorpore el cambio de la ciencia, de la tecnología en los procesos de gestión del recurso humano. En este enfoque, las personas son aquellas que van a demandar de la organización que se reconozca ese valor trascendental que tiene, ¿no? Tenemos que cambiar esa concepción de que lo que interesa es que tenga mayor rentabilidad la empresa, sino lo que se busca es que el cliente interno, o sea, el trabajador, dé pues una percepción de que su organización es una empresa feliz, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a evidenciar? Porque va a tener mejor nivel de desempeño, ¿no? Los trabajadores así se van a sentir socios de la organización y van a perseguir el logro de los objetivos institucionales, ¿no? Eso mejora el nivel del servicio y está vinculado también a mecanismos para el desarrollo de las personas. Se establecen comunicaciones internas fluidas y el trabajador se siente permanentemente motivado, ¿no? Reconocer también que esas personas lo que hacen es prestar servicio, ¿no? Entonces, si el personal constituye ese espíritu de la organización, tenemos que verlo como un cliente interno y debemos darle también a ese cliente interno un servicio de calidad, ¿no? Es decir, que desde la organización, de quien hace la gerencia, tiene que trabajar, ¿no? Para orientar sus acciones y que el trabajador sea satisfecho y que se sienta bien al momento que trabaja en la organización, que llegue contento a trabajar y que lo que haga, lo haga también en esa misma mirada, ¿no? Esto lo vamos a conseguir, como decíamos ya, cuando desarrollamos, pues, mecanismos que evidencien que los productos de mi organización vinculados a la gestión de recursos humanos, como las planillas, como los procesos de reclutamiento, de integración, de incorporación de personal, los mecanismos de desarrollo, de capacitación permanente, también la identificación de las necesidades de bienestar que tiene el trabajador y su entorno inmediato, que es su familia, de las necesidades que tiene de también que desde la empresa se reconozca una orientación para el uso de su tiempo libre. También para la generación, ¿no? De condiciones en las que como ser humano se ha vinculado en su servicio a través de eventos, de reconocimiento, de socialización entre los miembros de la empresa, con una administración moderna, ¿no? Que busque de manera permanente mecanismos para hacer de nuestro trabajador una persona feliz, ¿no? Y al servicio se le agrega valor, se le da mayor oportunidad y eficiencia cuando se han dado pues estos productos de manera permanente, bien organizados, y la persona va a tener un alto nivel de desempeño, se va a evidenciar calidad de la atención, ese trabajador va a estar adecuado a la cultura organizacional y va a trabajar de manera
coordinada con quienes dirigen la organización, porque permanentemente se le reconoce, hay un trato horizontal y por lo tanto pues hay una actitud de todos los miembros de la organización para tener una actitud de servicio, ¿no? Entonces todo ello hace que el cliente interno, es decir, el trabajador, se sienta satisfecho. Y su percepción de su organización es de respeto y orgullo, ¿no? De ser parte de esa organización, ¿no? Es decir, que a través de este sistema de gestión de recurso humano, el trabajador se convierte en un colaborador muy importante. Las comunicaciones también son claves, decíamos, ¿no? La comunicación interna va a hacer que el trabajador desarrolle, ¿no?, el sentido de pertenencia. Ya no va a hablar de él, sino va a hablar de nosotros, ¿no?, como parte de la organización. Y tienen que hacerse un esfuerzo desde la organización para integrar a todo el personal. Por ejemplo, si hablamos de las redes de salud, todos los miembros de la red de salud, de una red, deben compartir, ¿no?, intereses, deben compartir también incentivos, mecanismos que garanticen, ¿no?, que se está valorando y reconociendo el esfuerzo que hacen para prestar atención de salud a la población, ¿no? Entonces, lo que es la estrategia de comunicación debe ser clara, tiene que ser sostenida, tiene que ser atractiva, innovadora, ¿no? Para, sobre todo, garantizar que estamos valorando a ese trabajador y tenemos que partir diferenciando, ¿no? Porque nos estamos comunicando con nuestro cliente interno, que es el trabajador. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de boletines, a través de flash de comunicados, donde lo hagamos sentir valioso, ¿no? Por ejemplo, el día de su cumpleaños, si es que se produce un nacimiento en la familia de un trabajador, si obtiene logros él o un miembro de su familia, ¿no? Felicitarlo, por ejemplo, si obtiene una especialización, una maestría, compartir, ¿no?, esos logros del trabajador, promover sus estudios, reconocer que se está especializando, también comunicar esos eventos sociales que pueda tener el trabajador, ¿no? Y generar espacios en los que los trabajadores se conozcan. Miren, en la actualidad, si vemos, por ejemplo, en un hospital regional, el número de profesionales de enfermería supera los 300, 400, ¿verdad? Y es difícil que todos se conozcan, ¿no? Pero quien hace la gestión del recurso humano, en este caso de enfermería, tiene que generar espacios para que se conozcan. Es lamentable ver cómo es el trato muchas veces entre trabajadores de una misma organización. Es como que no se conocieran, no fueran parte de la organización. Y no puede suceder esto, ¿no? También a través de mecanismos de marketing, ¿no? En todo este proceso de comunicaciones en la gestión del recurso humano es clave para que se genere compromiso de los trabajadores, ¿no? Para promover ese sentido corporativo. Decíamos, pasar de ser yo a nosotros, ¿no? Transformar, ¿no?, esa individualidad, ¿no?, hacia hacer algo mucho más trascendente, ¿no? También es importante que se haga difusión de los logros de cada servicio, de cada estructura dentro de la organización, ¿no? Necesitamos hacer de manera permanente, pues entonces, programaciones para comunicar todo lo que está ocurriendo con nuestro personal, ¿no? De esa manera, el cliente interno también estará satisfecho y su percepción de la organización va a ser de orgullo y de camaradería, porque todos los miembros de la organización van a tender a conocerse, ¿no? Dentro de la gestión del recurso humano es clave también el desarrollo de las personas, ¿no? Todos los trabajadores necesitan conocer que están valorados, ¿no?, que son importantes y que la organización genera estrategias para su desarrollo, ¿no? Debemos recordar que dentro de la pirámide de la motivación, el logro es el más alto nivel, ¿verdad? Entonces, desde la institución tiene que generarse condiciones para que cada trabajador
identifique su visión de carrera, ¿no? Identifique cuál es el camino que puede seguir para ir mejorando su condición laboral, para ir ascendiendo dentro de la organización. Hablábamos que el proceso de selección, de reclutamiento se hace primero de la fuente interna, ¿no? Entonces, justamente, si hay ya se ha identificado la visión de la carrera, entonces, ¿cuándo puede participar en esos procesos de selección que la ley le permite para ascender? Porque no es posible que se haga una convocatoria externa para una plaza de un nivel de una enfermera 5, vamos a suponer, si tengo enfermeras 4 que están ya bastante tiempo, es decir, que ya tienen el perfil necesario para pasar, ¿no? Entonces, primero debo hacer justamente un proceso interno para poder cubrir. Y los espacios que ya van quedando vacantes, es decir, los primeros de inicio son los que deben salir a convocatoria, ¿sí? Y tengo que difundir, ¿no? Para que puedan presentarse, porque ¿qué ocurre muchas veces? Que sale una convocatoria para proceso de ascenso interno o para cubrir una plaza con recurso interno y el personal lo conoce faltando horas y ya no puede postular. Entonces, se cumplió con la ley, se hizo el proceso para interno y nadie se presentó. Entonces, paso a la siguiente etapa. Quien hace gestión de recursos humanos tiene una gran responsabilidad en ese sentido, ¿no? También hablar en este caso del desarrollo es desarrollar, pues, procesos de selección, de captación y de retención del talento humano en la organización. Necesitamos ir oxigenando también la organización. Por eso decíamos que primero le damos oportunidad a nuestros trabajadores que ya han ido desarrollando competencias, ¿no? Pero necesitamos integrar a personal joven, nuevo, que venga con nueva visión, con iniciativas, para poder mejorar el desempeño de nuestra organización, ¿no? Y la institución tiene que, a través de esta gerencia, también identificar esos talentos y tiene que diseñar políticas para poder dar oportunidades a los trabajadores, ¿no? Tiene que desarrollarse procesos de capacitación interna de manera permanente, ¿no? Desarrollarse así como se hace procesos de inducción para el personal nuevo, también tiene que hacerse una capacitación para el personal que ya viene desempeñándose, sobre todo para ir resolviendo aquellos aspectos que demandan una capacitación, una actualización del personal, ¿no? Se hace un diagnóstico situacional para conocer cuáles son las necesidades de capacitación y generar un programa, un plan anual de capacitación. La ley 276 señalaba de que todas las organizaciones del Estado deberían tener y aprobar un plan anual de capacitación financiado con el 0.5 del costo de las remuneraciones del personal. Y en la ley Servir se garantiza también el costo de los planes y programas de capacitación. Entonces es cuestión de la gerencia, de quien hace el trabajo de recurso humano para promover esos espacios de desarrollo del personal, ¿no? De manera permanente se tiene que ir revisando cómo están las estructuras organizacionales. ¿Son necesarios los cargos que tenía hasta el momento? ¿O tengo que modificar ese cargo? ¿Tengo que adicionarle responsabilidades? O quién sabe, tengo que eliminar ese cargo y crear uno nuevo de acuerdo al avance de la tecnología, de la ciencia, ¿no? Ese proceso se denomina enriquecimiento del cargo. Tiene que hacerse también procesos. Decíamos que es necesario conocernos, ¿no? Entre los miembros de quienes trabajamos en la organización, y eso implica hacer un balance social, ¿no? Tener un inventario de quienes trabajamos en la organización para estar informadas, socializadas entre todos, ¿no? Podría, por ejemplo, asignarse colores a cada estructura organizacional para poder conocer cuántos están en cada color, quiénes son, ¿no? Y relacionarnos entre todos. De igual manera, tiene que hacerse un proceso de gestión de la sucesión. Nadie es eterno, ¿verdad? Todos somos pasajeros en esta vida. Entonces,
hay que ir preparando a quienes nos van a suceder en el cargo. Eso es parte de la gestión de recursos humanos. Se tiene que respaldar con los objetivos de la organización, ¿no? Vamos a ir conociendo cómo está nuestro organigrama y quiénes tienen esa posibilidad de ir avanzando, ¿no? Dirán, pero ¿cómo? Si yo soy la jefa, no, a mí nadie me va a reemplazar, ¿no? Pues es que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Ni tampoco puede ser que esté permanentemente en un cargo, ¿no? Los cargos tienen que ser rotativos, ¿verdad? De tal forma que tengamos también mejor desempeño de los trabajadores y que implique pues que se desarrollan procesos de una gestión del conocimiento adecuada que garantiza el reconocimiento, la valoración del recurso humano y sobre todo que nosotros tengamos la posibilidad de que nuestros trabajadores estén contentos y sientan respeto por su organización, ¿sí? De otra manera no lo vamos a lograr. Hablábamos también de lo que es la motivación y cuando en el semestre pasado presentaban ustedes este tema y también hacíamos la clase, decíamos que hay pues niveles, ¿no?, de motivación dentro de la, si hablamos de la teoría de Maslow, la pirámide, ¿verdad? Entonces, desde la gerencia se tiene que agrupar a los trabajadores, identificando en qué nivel de motivación se encuentran, ¿no? Va a haber grupos de trabajadores que necesitan que desde la gerencia se promuevan intervenciones, o sea, mecanismos para, por ejemplo, en cierta medida ayudar a resolver la satisfacción en algunos casos de necesidades básicas, ¿no? También de seguridad, de pertenencia. En la medida en que se va progresando dentro de la satisfacción, también se pueden ir generando, pues, mecanismos, ¿no? Dentro de estos programas está desarrollar, ¿no?, el reconocimiento del trabajador de manera formal y también de manera informal, ¿no? De manera formal mediante resoluciones, diplomas, certificados, ¿no? Pero también un reconocimiento informal es aquel que hace que desde los directivos, por ejemplo, se establezca una comunicación fluida con los trabajadores para estimularlos, para hacerlos sentir valiosos dentro de la organización. Y de igual manera, estos mecanismos tienen que estar incorporados dentro de la cultura organizacional. Se pueden programar talleres, eventos en los que el trabajador complemente su desempeño laboral con espacios que le permitan también promover la gestión del talento que tengan, ¿no? Podemos, por ejemplo, promover la conformación de un coro, de un taller de danza, de teatro, de pintura, promover actividades de bienestar, ¿no?, para que pueda sentirse bien. Y de igual manera, de manera permanente, desde esta gerencia, promover lo que es el salario emocional, ¿no? Muchas veces tenemos líderes que son déspotas y que es más difícil, más fácil visitar al Papa, decía algún trabajador de una institución X, que me dé una cita a esta autoridad. Y se olvida de que es una autoridad transitoria, ¿no? Porque tiene un periodo de ejercicio y que luego volverá al llano. Entonces, las personas que han estado en el llano, ¿ustedes creen que van a tener un grato recuerdo de esa persona? ¿Que lo saludarán mínimamente? No, ¿verdad? Entonces, se tiene que promover también que haya, pues, conductas unificadas de los líderes para que los trabajadores se sientan contentos dentro de la organización. Y se tienen que promover proyectos para internalizar los valores de la organización. Se tiene que promover también mecanismos para premiar a los trabajadores de acuerdo a su nivel de desempeño. Condiciones para ir mejorando el clima laboral. De esa manera nuestros trabajadores se sentirán pues contentos y de igual manera su percepción va a ser de orgullo y de camaradería, de ser parte de una organización importante, ¿no? Decíamos al inicio que necesitamos 3 dimensiones, ¿no? Ya hemos hablado de la primera. Ahora, en relación al liderazgo, implica que haya un cambio también de quien dirige la organización, ¿no? Se tiene que consolidar el bloque gerencial
para involucrarlos en todo lo que es la gestión del recurso humano, cambiar, ¿no?, esa percepción tradicional hacia una gestión de la retribución y del reconocimiento, ¿no? Todos conocemos que quien dirige una organización juega un rol muy importante en lo que es esa gestión, ¿no? Por ello tiene que desarrollar sus habilidades gerenciales, evidenciar en su comportamiento directivo que está trabajando pues con personas y tiene que ser ese espejo referencial para los trabajadores, es decir, que tiene que ser un modelo, practicar todos los valores que promueve la organización. Tiene que cambiar también sus criterios de evaluación del desempeño de los trabajadores, porque no solamente vamos a evaluarlos para asignarles una puntuación, sino necesitamos conocer a través de una evaluación de 360 grados, o sea, integral, cuáles son esas fortalezas y debilidades que tiene para poder incidir, para desarrollar programas de coaching, es decir, de acompañamiento que nos permita desarrollar a esos trabajadores, para poderlos empoderar, ¿no? Y también a la par, necesitamos que estos directivos aprendan a delegar responsabilidades. Hay directivos que acaparan todas las funciones, que creen que son los únicos que pueden hacer dentro de la organización funciones de responsabilidad y al final fracasan porque no logran hacer nada. Entonces tiene que aprender también a delegar. De esa forma, nuestros trabajadores también se van a sentir comprometidos con la organización y van a evidenciar credibilidad e imparcialidad. Perciben, ¿no?, que así es la organización. Entonces, todo el esfuerzo que haga el trabajador tiene que ser reconocido, ¿no?, de una manera que sea visible, que sea objetiva y que le permitan, pues, evidenciar satisfacción, ¿no? En realidad es un proceso que promueve el cambio. Tenemos que tener un sistema de gestión del desempeño dentro del marco normativo. Debe hacerse, pues, una medición en 2 momentos durante el año, ¿no? Semestral, dice la ley. Lo ideal también es que se haga una medición anual, ¿no?, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo al área, y que se haga en base a los indicadores de gestión. Tiene que establecerse un contrato de gestión en el que esté señalada de manera precisa los objetivos y las metas institucionales que promuevan un compromiso personal e individual de los trabajadores. Y las escalas salariales tienen que ser coherentes al nivel de responsabilidad. Si bien es cierto, en el sector público, quien dirige la organización no maneja esta posibilidad de mejorar las escalas salariales, pero sí las condiciones laborales, ¿verdad? Entonces, así tendremos a un trabajador contento y su percepción también va a ser de que quienes dirigen la organización pueden tener su credibilidad y si lo perciben también como una gestión de imparcialidad, ¿no? Y por último, la tercera, que es la plataforma. Para hacer una gestión moderna de los recursos humanos, necesitamos, ¿no?, contar con todas esas herramientas que nos den soporte a la gestión y que nos ayuden a un proceso de transformación, ¿no? Se tienen que desarrollar instrumentos que faciliten la gestión, que tengamos rápido acceso, ¿no? Para ello necesitamos trabajar herramientas administrativas y también herramientas vinculadas a la cultura, ¿no? Tenemos necesidad de contar con una intranet donde esté registrado todo el file de todos los trabajadores, sus evaluaciones, cómo es su récord laboral, cómo ha usado sus vacaciones, cuántas veces ha pedido permiso, ha recibido, quién sabe, beneficios o no de la organización. También tener en la intranet todo lo que son nuestras políticas de reclutamiento y selección de personal, las políticas salariales, de bonificaciones, de vacaciones, de rotaciones, etcétera, ¿no?, dentro de la organización. Tiene que tenerse de manera clara y actualizada los manuales de perfiles de puestos, ¿no?, donde estén descritos de manera clara estos y que podamos acceder fácilmente, ¿no? Y tienen que establecerse de manera clara también en estos sistemas, en esta plataforma, las competencias, los procesos y los procedimientos que tienen que ser explicitados de manera clara, quiénes son los responsables de
desarrollar estos procesos, estos procedimientos y de qué manera nosotros podemos ir evaluando, monitorizando el desarrollo de esto, ¿no? A través de indicadores de calidad que deben estar debidamente definidos, ¿no? Todo ello también generará credibilidad y respeto en los trabajadores, ¿no? En realidad es importante en toda organización todo lo que estamos mencionando y también la cultura, ¿no? Que es esa mística que va a integrar a todos los miembros de la organización y es lo que se evidencia en nuestro comportamiento. Es esa filosofía que define nuestra acción y una cultura de la organización tiene que estar necesariamente ratificada, podríamos decir, por el comportamiento de los miembros de la organización, porque nos va a permitir evidenciar los valores, los principios que rigen la organización y son el soporte, ¿no? Para lograr nuestra misión y nuestra visión institucional, ¿no? Necesariamente tiene que ser compartido, ¿no? Por todos los trabajadores de la organización. Por ello tiene que estar publicado en un lugar visible, tiene que ser identificado por todos los trabajadores, debe evidenciarse en su código de conducta y ser parte de todo el desempeño laboral. Sí, Mayli. Mayli Salcedo ha levantado la mano. Realmente, entonces, es importante reconocer que para la gestión humana necesitamos avanzar y generar un proceso de cambio en la gestión del recurso humano, ¿no? Hacer una gestión del talento humano basada en estas tres grandes dimensiones, las personas, los líderes y la plataforma, ¿no? Si hubiera alguna pregunta o algún comentario, les escucho.